Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde a todos. Bienvenidos nuevamente a esta sección de conferencias, pláticas, información de alto nivel de perros, nuestros grandes maestros. Pues bueno, hoy vamos a dar la bienvenida a una gran amiga. Ya tenemos tiempo de conocernos. Digo, al final todos los que estamos aquí en estas pláticas, creo que me siento afortunado de tener grandes amigos. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué dices? Hola Edgar, muchas gracias por haberme invitado y haberme considerado. Un saludo a todos los que están escuchándonos en este momento y bueno, pues esperando que esta plática sea de su agrado. Ok, bueno, pues bienvenidos todos. Voy a dar inicio a su presentación. Y como ya es costumbre, una costumbre que me gusta mucho, pues bueno, voy a hacer la presentación y bueno, siempre se queda corto todo lo que podemos decir al inicio de la presentación, puesto que el trabajo que han realizado todos estos ponentes, pues va mucho más allá de lo que podamos decir en unos cuantos segundos o minutos. Así que presento, ella es médica veterinaria, zootecnista de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Tiene una maestría en ciencias en el área de medicina del comportamiento, etología clínica en pequeñas especies. La certificación en el área de etología está en trámite. Es académica de la licenciatura y posgrado de la carrera de medicina veterinaria UNAM. Diana, sin más que decir, pues bueno, es todo tuyo el auditorio, así que lo disfruten, por favor. Muchas gracias Edgar. Bueno, pues vamos a empezar con la plática del día de hoy. Les pido por favor que todas las preguntas las vamos a abordar al final, pero como a veces nos gana la tentación de hacer la pregunta o se nos olvida, ¿no? De repente, ay, se me va a olvidar al final, pueden escribirla si quieren en el chat y ya ahorita al final lo recapitulamos. Acá, perfecto. Denme un segundo. Parezco nueva, espérenme. Ténganme paciencia. Bien. Okay. ¿Listo, Tony? ¿Me veo bien ahí? Sí, está perfecto. Bien. Pues vamos a platicar el día de hoy acerca de un tema. Perdón, me regresé, se me fue el error de dedo. Vamos a hablar acerca del uso de psicofármacos en medicina del comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de etología clínica, estamos hablando de una rama que ya forma parte de una especialidad dentro de la medicina veterinaria. Si bien nosotros tenemos una gran gama de complementos para hacer modificaciones conductuales, es muy importante entender que sí habemos ya personas que nos especializamos o que nos preparamos en una rama tan importante como llega a ser la conducta. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y lo digo en todos los canales y en todos los niveles, la conducta se ha dejado, no en segundo ni en tercer plano, a veces se ha dejado en último plano en todas las áreas, cuando sin echarme mayores flores o echarle mayores flores a esta zona. Tengo por ahí una vocecita que me dice algo. Bueno, mi conciencia. Sí, es de la grabación que con ella se está empezando a grabar. Ok. Yo dije, mi conciencia, siento, yo no tengo Pepe conciencia. Grillo Bueno, que tienes por mi ahí. Pepe Grillo, sí, exactamente. Bueno, entonces, es muy importante que nosotros entendamos esta parte, porque como rama de la medicina, pues también vamos a tener tratamientos. Bien, cuando nosotros hablamos de animales humanos, animales no humanos, tenemos que entender que vamos a tener componentes de una salud integral. Y cuando nosotros logramos entender esto, y no solamente entenderlo, sino que logramos aplicarlo, entonces vamos a tener un buen resultado. Y para que nosotros tengamos en un paciente una salud integral, debemos de tener en cuenta varios componentes. Uno de estos es la salud física, en los cuales el médico veterinario pues está como objetivo principal el vigilar y salvaguardar. Sin embargo, es muy importante que en todas las áreas y en todos los niveles consideremos la salud mental. Y algo que no se toca mucho, pero que en este grupo, sobre todo, he tenido la fortuna de aprender muchas cosas de Edgar, es esta parte también de la salud social, porque si estamos hablando específicamente de perros, debemos de entender que la convivencia
y el entorno social que rodea a un individuo gregario va a generar también un impacto directamente en su salud física y emocional. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos estos tres criterios cubiertos y vigilados, entonces podremos hablar de que mi paciente goza de una salud integral. Ahora bien, vamos a tener nosotros, dependiendo el área en la que trabajemos, puede ser el área de adiestramiento, puede ser el área de modificación, educación canina, o en el área en la que yo me encuentro, que es la parte de etología clínica, vamos a tener pacientes que van a ser remitidos con nosotros para realizar un manejo de una conducta o de conductas que se están saliendo de contexto o que bien están generando una problemática para el tutor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues primero tenemos que identificar bien ese problema. Ahora, es muy importante que cuando nosotros hacemos el diagnóstico y la identificación de la conducta problema, no estoy diciendo que la vamos a quitar. No, primero tenemos que comprender por qué están realizando esa conducta y posteriormente sabré si la quito o la modulo. ¿Sí? Porque si a mí viene la gente y me dice, oiga, doctora, es que yo quiero que mi perro deje de ladrar, pues eso es irreal, porque el ladrido es un sistema de comunicación. Pero si yo le hago entender a la persona que el perro está teniendo una carencia de una demanda, entonces yo necesito saber qué demanda o qué necesidad tengo yo que cubrir para que ese perro deje de ladrar en exceso. Y entonces de ahí me voy yo al plan terapéutico, en donde voy a realizar modificaciones conductuales, usar un lenguaje adecuado, porque en muchas ocasiones la población general, y hablo de los tutores, pueden llegar a tener vicios, ¿no? Vicios del lenguaje, porque la abuelita me dijo, porque el papá me dijo, porque el vecino me dijo, porque yo entrené un perro hace 30 años y entonces el entrenador me dijo esto. Entonces tenemos que dar esta parte del lenguaje y la comunicación adecuada con nuestros animales de compañía, estructurar una vida. Muchos de los perros que actualmente llegan a consulta o llegan con problemas de consulta no tienen nada de estructura de vida, o sea, el perro crece como la hierba y cuando se sale de control es cuando se vuelve un verdadero dolor de cabeza, pero la realidad es que las personas necesitan concientizarse, el tutor necesita concientizarse del problema que se va a manejar y en un momento dado cambiar los ambientes. ¿Por qué? Porque también hay ambientes que no son adecuados para nuestros animales de compañía. Ya tenemos entonces los primeros dos puntos cubiertos, tenemos que pasar a una meta que es mejorar significativamente o resolver un problema en un momento dado, mejorar la calidad de vida del paciente y también de la familia. Y aquí tenemos un ejemplo que hemos realizado nosotros en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, específicamente en el Hospital de Pequeñas Especies, que es dentro del curso Escuela para Cachorros. Entonces, nos llega un paciente, vean ustedes, el lenguaje corporal es un individuo que está asustado, es un individuo que no tiene confianza en el entorno ni en el lugar en donde está, es un cachorro que nos reportan de 3 meses, nunca ha salido, nunca ha estado en contacto con perros, con personas, ha estado completamente aislado. Y entonces, pues la propietaria nos reporta la preocupación de esta carita, ¿no? Es que yo siento que mi perro no es feliz y tiene razón, el perro no se le está pasando bien. Pero si nosotros empleamos un plan terapéutico, un adecuado, un sistema de motivaciones, realizamos protocolos en donde vamos a hacer exposiciones graduales, bueno, pues entonces yo voy a tener como resultado un paciente que va a cambiar dramáticamente. Sin embargo, voy a cambiar mi cursor. ¿Sí? Cuando yo veo esto, este cambio de esto a esto en una sesión, no es magia. ¿Sí? Tampoco es porque yo soy, ¿no? La fregonería en 2 patas, no, tampoco. Esto es porque este paciente tiene todas sus capacidades emocionales de aprendizaje, de adaptación, desarrolladas de forma óptima. El paciente no tiene ningún compromiso de salud al momento en el cual yo lo estoy trabajando. Y entonces, al tener sus canales de aprendizaje abiertos y sus canales de aprendizaje saludables, yo voy a obtener un resultado en corto tiempo. ¿Sí? Y voy a realizar un trabajo de modificación más exhaustivo con los tutores que con los pequeños. ¿Por qué? Porque ellos aprenden, tienen una habilidad increíble de aprender. Pero vámonos a ver otro panorama. Tenemos el manejo de la conducta problema en donde se realiza
un diagnóstico, nosotros realizamos un plan de trabajo y no funciona. Nosotros platicamos con la familia para tratar de concientizarlo de que, bueno, algunos perros avanzan más lento que otros, el sistema de aprendizaje, el ritmo de aprendizaje, los procesos de aprendizaje son diferentes en cada individuo, y el paciente no mejora. Hacemos modificación conductual, aplicamos una técnica, aplicamos otra, somos muy constantes y el paciente no mejora, ¿sí? Sigue igual, o es más, después de varias semanas de trabajo, está empeorando. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta pequeña y horrenda palabra que aparece en las vidas de la persona que está trabajando la modificación, en el tutor y en el paciente, la frustración, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Pues en vez de decir, vamos a preguntar qué está fallando, no, la verdad es que entramos en pánico. ¿Por qué no mejora? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto me está costando tanto trabajo? ¿Qué hice mal? Cuando nosotros somos personas que estamos comprometidos con lo que estamos haciendo, lo primero a lo que cuestionamos somos nosotros, ¿sí? ¿Qué hice mal? ¿No estoy trabajando bien? ¿No es el diagnóstico correcto? A lo mejor me equivoqué. Ese día no me sentía bien cuando trabajé con el perro, a lo mejor mandé por ahí un lenguaje no correcto, un lenguaje inadecuado, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? Y preguntas, pero después volteamos el asunto, ¿no? Entonces empezamos con algo que yo le digo, la pelea de novios, ¿no? Y entonces empezamos a discutir con los tutores, es que no están haciendo los ejercicios, es que no están trabajando en casa, no están comprometidos, y entonces el tutor se voltea con nosotros y no, usted es el que no sabe trabajar, no sabe lo que está haciendo, usted me dijo que podía arreglarlo, oiga, ¿cómo lo va a arreglar? Pues no es un coche, ¿sí? Una cosa es que tenga una conducta fuera de control y otra cosa es que yo lo voy a arreglar, ¿no? Y de repente salen estos temas también, no, es que ustedes lo maltratan, no, ¿cómo? Yo levanté la mano y el perro se hizo pequeño y se encogió e hizo toda una gesticulación de temor, y entonces ustedes lo maltratan. No, al revés, usted lo maltrata porque desde que usted empezó a trabajar, y entonces empezamos toda una serie de dimes y diretes, y entonces yo entraría aquí con otra pregunta. ¿Y si es el perro? ¿Sí? Digo, porque yo como profesionista de la conducta me capacito día con día. No me quedo, lo que yo aprendí en la maestría hace 7, 8 años, no es lo que estoy haciendo ahorita. Yo aprendí mis bases y a partir de ahí me sigo actualizando. Yo casi estoy segura que todas las personas que nos están acompañando en este momento están haciendo lo mismo. Justamente por eso es que se generan estos ciclos de pláticas para que se estén también modificando y actualizando los trabajos. Y entonces vamos a hacernos una pregunta, ¿y si es el perro? ¿Sí? Y entonces vamos a ver aquí, ¿qué es lo que observamos? Vamos a ser más meticulosos todavía. ¿Qué es lo que estamos observando en este individuo? Poca o nula capacidad de atención, poca o nula capacidad de concentración. Ojo, aquí es muy diferente que un perro sea disperso a que un perro sea atento y reactivo. Por ejemplo, si yo quiero tener un border collie sentado 5 segundos, se va a sentar 2 y me va a mandar al cuerno. ¿Por qué? Porque es un individuo que necesita tener actividad tras actividad tras actividad, tiene una capacidad de concentración increíble, pero no va a mantenerse quieto mucho tiempo. Entonces, también yo debo de conocer las razas para yo determinar, bueno, esto es una conducta normal, lo que pasa es que necesita una mayor velocidad de enseñanza y de aprendizaje, le tengo que meter segunda, o este perro le tengo que meter de plano tercera, porque no me va a soportar un aprendizaje lento, o definitivamente este perro no tiene un ápice de concentración, ¿no? Un paciente que se mantiene en hipervigilancia siempre. A ver, se distrae mucho, voy a cambiar de escenario. Un escenario con menos estímulos, se sigue distrayendo. Menos estímulos, se sigue distrayendo. Nulos estímulos. Y aún así, no tengo su atención. Aún así, está con las orejas para todos lados, los ojos para todos lados, voltea, tiembla, se hace pequeño. ¿A qué le tiene tanto temor? Te evade, ¿sí? ¿Cómo voy a realizar yo un canal de aprendizaje si el perro no me ve? El perro aprende a través de la vista, y si el perro no me está viendo,
¿cómo voy a enseñarle? ¿Cómo voy a trabajar con él? Digo, es muy diferente a que yo trabaje con animales ciegos y que entonces tenga yo otra metodología, pero un paciente que me esté evadiendo definitivamente va a tener un problema también con el sistema de motivación. ¿Por qué? Porque yo puedo tenerle diferentes objetos o diferentes alimentos, diferentes recursos valiosos por los cuales él se sienta motivado, pero resulta ser que en el momento en el que cambia de ambiente o en el momento en el que un elemento nuevo, por simple que entre al contexto, elimina completamente la motivación. He oído personas que dicen, todos los animales tienen motivación, todos, y es cierto, pero es muy diferente que la tengan a que la usen, ¿sí? Y a que les estimule el poder trabajar, ¿no? Que sean hiperreactivos. Me ha tocado perros que vas a empezar a trabajar y están aparentemente concentrados y de repente cae una ramita y brincan como si el terremoto hubiera partido la tierra en dos. Entonces dices, ¿por qué está reaccionando así? Las razas, hay razas que son más reactivas, pero aún así también hay niveles de reacción. Inseguridad elevada, cronicidad del problema. Hay gente que viene y me dice, oiga, doctora, es que mi perro tiene fobia a las tormentas, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo tiene con el problema? 8 años. Me hubiera buscado hace 7 años y medio y no hubiéramos tenido tantas complicaciones. Tenemos un mínimo o un nulo avance conforme va pasando el proceso de modificación conductual y en algunas ocasiones podemos tener más retrocesos que mejoras o bien apariciones de problemas nuevos. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo en este individuo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que no se ve? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viendo una conducta, la conducta es el resultado de toda una cascada de eventos que están ocurriendo adentro del individuo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no estamos observando? Pues lo que no estamos observando es que ese individuo pudo haber sufrido de desnutrición prenatal desde que estaba en el vientre materno, postnatal, en el momento del nacimiento, o en una juventud temprana, principalmente en los periodos sociables. ¿Qué va a provocar esto? Nutriciones deficientes, principalmente de lípidos y de elementos que me produzcan cuerpos grasos, va a generar que no tenga yo suficiente materia prima para que los individuos en gestación o recién nacidos tengan la suficiente materia prima para generar neuronas. ¿Sí? Y entonces, si yo estoy hablando que el individuo promedio tiene que nacer con 100,000 millones de neuronas, pues a lo mejor me van a nacer con 50,000 millones. Oye, Diana, pero yo he leído que nada más usan el 5%. Sí, pero ¿de qué parte? ¿Sí? Entonces, yo necesito tener toda mi materia prima y yo sabré cómo la armo y cómo la hago funcionar. Pero si yo empiezo ya con deficiencias, eso ya va a ser un factor importante. Falta de estimulación mental. ¿Sí? Sobre todo en las etapas primarias. ¿Por qué es importante la estimulación mental? Porque si ya de por sí ese individuo nació con menos neuronas de las que tenía proyectado la especie, pues si aparte no tiene estimulación mental, no va a haber un desarrollo neuronal suficiente. ¿Qué significa? No hay maquinaria y entonces no va a haber producción de neurotransmisores que vamos a tocar un poquito más adelante y entonces esas funciones no se van a dar al 100%. Patologías cerebrales. Me ha tocado pacientes que, oye, mira, es que tengo este pacientito así asado y está muy cabezón, ¿no? No está cabezón, tiene hidrocefalia. No, pues es que empezó a portarse agresivo, o empezó a portarse así, sí, pero la hidrocefalia genera aumento de líquido ¿no? a nivel intracraneal y eso puede llegar a generar dolor severo y aparte puede llegar a generar compresión de las estructuras cerebrales y entonces eso me puede estar lesionando estructuras que tienen que ver con la proyección de ciertas conductas. Entonces, tengo que considerar también esta parte. O bien, he tenido pacientes con tumores, ¿sí? Que pues son difíciles realmente de diagnosticar en medicina veterinaria cuando estamos hablando de tumores cerebrales, pero sí se han llegado a diagnosticar, ya hay metodología para realizar un diagnóstico exacto de esto, o bien pacientes que tienen procesos neurodegenerativos, como son aquellos que presentan síndrome de disfunción cognitiva, donde pues gradualmente sus neuronas se van muriendo y van siendo sustituidas por láminas de proteína. Entonces, estos pacientes pues van teniendo
presentaciones de nuevas patologías, dejan de aprender, les es difícil aprender y todo esto tiene que ver con una expresión de una conducta inadecuada. Lesiones craneoencefálicas. Hemos tenido pacientes que antes era un amor, era una maravilla, se iba bien con personas, con niños, con perros, pero de un tiempo para acá es agresivo, es impulsivo, es reactivo. Ok, ¿y qué pasó de un tiempo para acá? Ah, es que tal fecha tuvo un accidente, ¿sí? Y fue golpeado en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que también tenemos que considerar lesiones. He tenido pacientes mordidos por perros y a partir de ahí lesiones cerebrales o lesiones cervicales han tenido problemas después con su conducta. Desbalances neurobioquímicos. ¿Por qué? Porque al final del día el cerebro es un excelente laboratorio de neurotransmisores. Dolor crónico. Siempre les digo, cuando un paciente cambia de conducta de la noche a la mañana, es muy importante que descartemos problemas de dolor, sobre todo dolor crónico, ¿sí? Patologías alternas, patologías que se presentan junto con nuestros pacientes. Por ejemplo, yo realicé mis estudios de maestría en pacientes con problemas de alergia en piel. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estos pacientes demostraron que eran mucho más sensibles a procesos de ansiedad y procesos de nerviosismo que un paciente que no tenía problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Lo primero que tenemos que entender es que nuestro paciente está enfermo. ¿Sí? No es nada más que tiene un mal hábito, que tiene una mala conducta, no, nuestro paciente está enfermo y como está enfermo sus canales de aprendizaje están severamente comprometidos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que solicitar la valoración por parte de un etólogo clínico. ¿Por qué? Porque el etólogo clínico va a ser de base médico veterinario y nosotros tenemos una formación con materias como son fisiología, en donde nosotros debemos de tener el conocimiento de cómo funciona cada célula del organismo, con quién se comunica, cómo se comunica, qué sustancias producen, farmacología, ¿para qué? Para determinar cómo entra un medicamento, cómo va a funcionar y cómo se elimina. Esto es la parte de la cinética, la dinamia, cómo interactúa con el individuo, qué función realiza y la dosificación. ¿Por qué? Porque no vamos a usar lo que nosotros decimos dosificación cajita, ¿no? Le volteamos y dice una tableta por 10 kilos. No, tenemos que considerar peso, edad, estatus reproductivo en muchas ocasiones y cuál es el objetivo que yo quiero obtener con la medicación. Evaluar si el paciente no tiene alguna otra enfermedad que esté complicando este cuadro de conducta, tener en consideración ya en estudios de posgrado la neurofisiopatología de las enfermedades. ¿Qué significa? Mi paciente tiene ¿cómo se llama? Un funcionamiento normal, pero cuando ya tiene una lesión o cuando ya tiene una alteración, va a tener un funcionamiento anormal y yo tengo que saber cómo interactúa eso con la conducta del individuo, cómo ciertas partes del cerebro van a funcionar reflejando y expresando una conducta y finalmente la parte de psicofarmacología en donde yo debo de entender cuál es la interacción de cada medicamento, debo llevar un control y un monitoreo. En este caso, cuando yo a mis pacientes les he indicado una serie de psicofármacos, les digo que siempre tengan una libreta y vayan anotando día con día qué medicamento se les da, a qué horas, la dosis y si llegan a tener algún problema, me lo reporte. Esto funciona así. Los neurotransmisores en el cerebro son como el tráfico, ¿sí? Voy a tener aquí un carrito es mi serotonina, el otro es la dopamina, el otro es otra sustancia y así. Cuando están saturados por alguna situación, pues entonces con modificación conductual hacemos lo que hacen estos semáforos. Vamos alineando, vamos coordinando el tráfico y bueno, pues vamos haciendo que esto circule. ¿Para qué? Para que los canales de aprendizaje trabajen de forma óptima. Pero un paciente que está enfermo o está comprometido con su salud emocional y con su salud mental, tiene esto, ¿sí? Tiene un carril completamente inmóvil, puede ser que tenga muerte neuronal, puede ser que tenga alguna alteración de las neuronas y entonces una o unas cuantas miles dejan de funcionar y las de al lado se quedan como estos señores de aquí, ¿no? Parados porque no saben cómo funcionar. Entonces,
todos los demás neurotransmisores se quedan atascados o no funcionan bien, y bueno, de repente por aquí llega uno que trae un Jeep, ¿no? Un 4x4, y entonces dice, bueno, me vale grillo que ese no funcione, yo me paso, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a suceder? Que como no era momento de su paso, pues va a generar una conducta diferente o un refuerzo diferente, y entonces, ¿qué es lo que necesito yo para volver a encarrilar a todos mis neurotransmisores? Pues necesito un servicio, un sistema de apoyo, ¿cómo se llama? Un medicamento en este caso. ¿Por qué? Porque puedo necesitar un medicamento que sea como la patrulla, ¿no? Que sea, a ver, circulando y no se me queden parados y muévanse, ¿no? Y sigan funcionando, ustedes síganse secretando y cada quien su función. Pero puede ser que tenga yo neuronas muertas o neuronas lesionadas, y entonces tengo que tener otro sistema de apoyo, otro sistema de rescate que haga que estas neuronas pues no se acaben de morir, ¿no? Y que pues recuperen un poco de su función y empiecen a trabajar nuevamente. O puede ser que tenga una explosión de neurotransmisores. ¿Por qué? Porque alguna de las neuronas que generan la modulación en la producción, pues le pasó algo y no está funcionando. Pues entonces necesito yo un medicamento que me baje esa intensidad, que me apague el incendio y que me module o me controle mis neurotransmisores. Y entonces voy a tener yo serotonina, dopamina, glutamato, GABA, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, oxitocina, desendógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como la embarrada de la cantidad de neurotransmisores que podemos tener funcionando y verse proyectados en una conducta. Sin embargo, estos van a ser los principales en los que vamos a trabajar. Aquí también se me olvidó mencionar vasopresina, histamina, pero también van a ser de los neurotransmisores que van a ser los encargados de modular gran cantidad de conductas en nuestro individuo. Y bueno, ¿los psicofármacos se pueden usar en animales? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues porque tienen cerebro, así de simple. Y todo aquel órgano en un individuo es susceptible de enfermarse, es susceptible de tener lesiones o tener deficiencias, de descompensarse o de sufrir alguna alteración. Por lo tanto, un psicofármaco va a hacer una función de rescate. Y bueno, es un ejemplo que pone uno de mis grandes compañeros, amigos y colega, el especialista en conducta Rodrigo Suárez Rowe, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué pasa cuando la gente te dice, no, es que yo no quiero que mi perro se vuelva farmacodependiente? Y yo creo que si le echo suficientes ganas, ¿no? Pues vamos a salir adelante y vamos a mejorar con esta situación. Vamos a poner el ejemplo de una persona diabética que es insulinodependiente. Puede tener una dieta perfecta, puede comprometerse y echarle ganas al ejercicio. Y la pregunta es, ¿el páncreas va a volver a funcionar? No, no, ¿por qué? Porque ese órgano está dañado y ese órgano está lesionado. Y entonces, ¿qué necesita ese individuo para mejorar su calidad de vida? Necesita un fármaco. Necesita un fármaco que le ayude a cumplir la función que ese páncreas no está generando. No importa cuánto me esfuerce, ese paciente está enfermo y necesita un apoyo farmacológico. Lo mismo pasa con la conducta. Por más que yo le diga, échale ganas, papá, tú vas a poder, ese paciente está comprometido. Ese órgano no está funcionando y pues echarle ganas, desafortunadamente, no va a ser suficiente. Y entonces, ¿qué es un psicofármaco? Es un medicamento el cual tiene una sustancia activa que funciona directamente en el sistema nervioso central, modificando y o regulando la función del mismo. Por eso es que un individuo que está enfermo necesita apoyo farmacológico. ¿Por qué? Porque ciertas estructuras no están funcionando bien, necesitan que le echen la mano, necesitan que le ayuden, necesitan un servicio de emergencia para generar un nuevo balance dentro de su cerebro. Ahora bien, cuando nosotros mandamos al servicio de emergencia, puede ser temporal o puede ser permanente. También depende del problema y la cronicidad a la que nos estemos enfrentando. ¿Cuándo vamos a considerar que un paciente deberá de ser medicado para mejorar su condición y su salud mental? Cuando el problema tenga mucho tiempo. Hemos tenido pacientes que tienen trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cuánto tiempo lleva así el perro? El perro lleva 7 años con el problema. Entonces, no importa que yo le eche muchas ganas, no importa que la familia se comprometa, ya tiene un desbalance electroquímico tan grande que no va a ser suficiente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que apoyarlo, ¿sí? La edad. ¿Qué es lo que pasa en México? Ajá, desafortunadamente,
gran cantidad de los abandonos de los animales se dan en su etapa adolescente. ¿Por qué? Porque no tienen control de impulsos, y no es lo mismo que me brinque un Yorkie, que me brinque un Pug, a que llegue y me taclee un Pitbull, o un Labrador, o un Husky siberiano. Pero, ¿qué pasa? Bueno, yo lo puedo ayudar con modificación conductual, sí, pero ¿cuál es el problema de mucha gente? Cuando nos consultan porque tienen un problema de conducta, no es porque empieza, es porque están hartos, es porque el nivel de frustración es tan grande que ya es o lo arregla o lo arregla. Señor, no es un coche, no lo puedo arreglar, no lo puedo, sí, pero yo ya no puedo con él. ¿Sí me explico? El grado de intensidad del problema no es lo mismo que un perro le tenga miedo a una tormenta o le tenga miedo a una fobia y simplemente se esconda debajo de una cama o se acerque contigo, a que atraviese un ventanal, a que se aviente de la azotea, a que rompa una puerta para salir corriendo y lo atropellen en el proceso. Entonces es un problema con una intensidad tan severa que en verdad ese animal necesita ayuda y necesita farmacoterapia y la necesita ya. Cuando el problema de conducta es un nivel de riesgo para el paciente o del paciente hacia otros individuos. Todos los medicamentos no tienen el mismo efecto, podemos tener efectos de corto o de largo plazo. Cuando necesitamos abrir un canal, moderarlo, regularlo o sustituir canales de aprendizaje porque ese paciente se identifica con un problema el cual no le permite, no tiene una capacidad para avanzar. Cerrar un canal también se vale, así como podemos aperturarlos, también podemos cerrarlos. En el caso de pacientes fóbicos, ¿sí? No vamos a, me llaman y me dicen, doctora, es que tengo un paciente que le tiene terror a los cohetes, yo quiero saber qué podemos hacer con él, y me hablan el 10 de septiembre, ¿no? Entonces, para las personas, si alguien nos contacta fuera de la República, bueno, aquí en México, el 15 de septiembre es el inicio de las poetisas nacionales, ¿no? De los fuegos pirotécnicos. Entonces, si me hablan el 10 de septiembre, pues yo no tengo forma de trabajar con el perro, pero sí puedo evitarle un sufrimiento innecesario y lo puedo medicar para que ese día no sea el fin del mundo para él, porque así son las fobias, es como si el mundo se acabara para ellos. ¿Y por qué? Si el propietario del tutor está muy frustrado, porque es una consideración, es que no se me hace justo medicar al perro, si el que está frustrado es el propietario, sí, pero el problema aquí en México es que la frustración lleva al abandono y el abandono lleva a la muerte. Y a veces darle un medicamento a un perro para que abra y mejore esos canales de comunicación en corto tiempo es literalmente darle una segunda oportunidad para que no sea abandonado o no sea eutanasiado. Aquí tengo yo algunos ejemplos de unos pacientes y bueno, como tengo varios colegas por ahí que lo primero que van a decir es, ¿por qué hay gente líder? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es healthy? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Este paciente, por ejemplo, no soportaba el contacto físico en ninguna parte de su cuerpo. Mordió a 3 personas en la familia de forma grave, a uno lo mandó al hospital y tuvo un tratamiento de heridas bastante severo, y la única parte que se dejaba tocar irónicamente era la cara. Entonces decidimos manejar el healthy. Ahora llevamos 4 meses de trabajo, 3 con ellos con medicación. El perro ha mejorado increíblemente, de hecho ya para esta semana vamos a migrar a pechera de nido inverso. El perro ya se deja tocar, el perro ya se deja manejar, el perro tiene una mejor calidad de vida y lo más importante de todo, el perro no acabó eutanasiado. ¿Sí? Este es un cachorro que me llamaron porque cero control de impulsos, pero bueno, con modificación conductual podríamos trabajar bien. Llevábamos un mes trabajando y el perro, al momento de oír a la tutora llegar a su casa en su camioneta, tacleó el portón y lo tiró. O sea, tiró un portón. ¿Pueden creerlo? Y aquí me dice la propietaria, me dice la tutora, a mí me daba más miedo que hubiera alguien del otro lado del portón y que lo hubiera lesionado. No puedo seguir con estos pasos tan pequeños. Ahorita llevamos un mes con medicación, el paciente ha mejorado mucho y ha mejorado a tal grado y el canal de aprendizaje mejoró a una velocidad tan grande que de seguir así vamos a empezar a retirar el medicamento el próximo mes. Porque aparte, al ser un perro más manejable, los tutores se comprometieron a un mejor manejo. Entonces, eso también brinda nuevas oportunidades. Este pequeñito, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver aquí las cicatrices, fue encontrado en una situación muy, muy vulnerable, amarrado y tenía un alambre
para cerrarle el hocico. Entonces este perro literalmente le tenía pánico a todo contacto físico humano. Entonces a través de la medicación mejoramos mucho la relación y pues actualmente, aunque no está muy fotogénico ahí, es un perro bastante feliz y ya logró quitarse el fármaco. Y bueno, pues esta es actualmente una perrita que tengo en casa, que está en adopción, pero que es una perrita que ya va por su quinto hogar y apenas tiene 1 año y medio. ¿Por qué? Porque no la soportan, no la toleran, está completamente fuera de sí. Tenemos ahorita ya casi 1 mes trabajando con ella y ella está avanzando a pasos agigantados. Ahora, todo medicamento tiene efectos secundarios. Y si nosotros tenemos un medicamento que va a actuar a nivel cerebral, pues es muy probable que antes de la calma tengamos un poco de lluvia. ¿Sí? Por eso puse esta imagen. ¿Qué significa? Efectos secundarios como son vómitos, diarrea, somnolencia, apetito voraz, anorexia, mucha sed o ganas de orinar mucho y algo muy importante, desinterés por los gatilladores. Resulta ser que algunas personas se asustan con esto, ¿no? Porque es, ay, viene el perro que siempre se le lanza y que siempre quiere asesinar. Ay, no le hizo caso. Ay, ¿qué pasó? No le hizo caso. Y a veces en vez de que se alegren de esa situación, se espantan porque dicen, ¿qué le pasó a mi perro? Ahora ni siquiera reaccionó. ¿Por qué? Porque el medicamento lo que hace es generar desinterés a situaciones estresantes. Pero no se preocupen. Estos suelen ser aislados, que significa no va a tener vómito y diarrea 2 semanas, van a ser uno que otro día, y van a desaparecer por sí solos en un máximo de 2 semanas. Y bueno, si es tan bueno el medicamento, doctora, y usted le echa tantas porras, pues ¿por qué razón tiene tantos efectos secundarios? Bueno, pues porque el cuerpo necesita adaptarse a un nuevo medicamento. Recuerden que nosotros hablamos de un mal funcionamiento o una descompensación a nivel cerebral. ¿Y quién es el encargado de controlar todas las funciones del cuerpo? Pues el cerebro. Entonces, si no tenemos el centro que controla todo de forma óptima, pues entonces cuando nosotros metemos un medicamento, pues puede ser que tengamos esta parte. ¿Y por qué? Aquí tengo yo algunos ejemplos de algunos transmisores que son los que principalmente llegamos a trabajar a la hora de medicar. Bueno, pues tienen muchos receptores, no nada más que llegue a un lugar, se pegue como poquito y ya y genere una acción. No, se van a ubicar receptores, estos receptores, que es, o sea, la serotonina o los neurotransmisores son como la llave, ¿sí? Y los receptores son la chapa. Entonces, cuando tú tienes esa combinación, vas a abrir la puerta a una función. Entonces vamos a tener aquí que estos receptores van a estar por todos lados, van a estar distribuidos en diferentes partes del cuerpo, pero el lugar donde queremos que actúen son en lugares específicos del sistema límbico, principalmente aquellos que tienen que ver con los procesos de aprendizaje. ¿Por qué me centro mucho en los procesos de aprendizaje? Porque cuando un individuo aprende a modular una situación sin que le genere estrés o le genere conflicto, entonces vamos a aprender, va a aprender a funcionar por sí solo. ¿Qué significa? El fármaco es un auxiliar, no es la solución. La verdadera solución va a ser la modificación conductual y los ejercicios que van a generar un cambio de conducta en el individuo, pero al tener un facilitador como es un medicamento, esto va a generar que la maquinaria empiece a trabajar y cuando ya esté encarrilado, gradualmente voy quitando el medicamento en algunos casos y cuando tengo una maquinaria que pues desafortunadamente está muy comprometida, tendrá que tomarlo de por vida. Y entonces les tengo aquí yo los semáforos. Estos semáforos son, si yo tengo un individuo con estrés agudo, que significa de repente se espanta o de repente reacciona o lo que sea, es muy probable que yo tenga un aprendizaje mal dirigido. ¿Qué significa? Pues que yo no estoy teniendo canales de comunicación adecuados y entonces la información que yo estoy tratando de transmitir al individuo no está siendo bien recibida. Y entonces esto va a generar un nivel de cortisol bajo, lo que nosotros le llamamos flush. De repente vamos a tener esas oleadas que en realidad no generan ningún daño al organismo, o bien podemos tener estrés crónico en donde el aprendizaje está comprometido porque el cortisol ya se empezó a elevar de más. ¿Y qué pasa con el cortisol? El cortisol genera daño neuronal. ¿Sí? Cuando nosotros estamos muy preocupados por una situación, porque tenemos exámenes finales, porque tenemos que pagar ciertas facturas y como que la situación no ha estado muy buena, o porque mis perros están enfermos, o porque un familiar está enfermo, de repente no nos concentramos, ¿no? A mí me pasa mucho que, espérame, ahorita salgo, no se encuentro el celular, me estás hablando, ay, sí es cierto, ¿no? O espérame, deja, encuentro las llaves, las traes en la mano. No es que estemos nosotros cayendo en conductas absurdas, es que en verdad tenemos tanto nivel de cortisol
que nuestras neuronas se atarantan. Lo mismo pasa con los perros. Ahora, cuando nosotros tenemos ya trastornos o alteraciones de la conducta, el aprendizaje queda completamente anulado. ¿Por qué? Porque las elevadas cantidades de cortisol matan neuronas, ¿sí? Entonces no solamente voy a tener neuronas atarantadas, voy a tener muerte neuronal y a mayor muerte neuronal, menor aprendizaje. ¿Qué tipos de fármacos son los que se usan principalmente en medicina de la conducta? Se usan 4 grupos principales. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los antidepresivos tricíclicos y las benzodiazepinas. Y cuando voy a elegir un medicamento, depende de la conducta, porque depende de la conducta, yo voy a tener un balance mayor o menor de cierto neurotransmisor, y entonces ese es el objetivo de mi psicofármaco, que se estabilice uno, dos o varios neurotransmisores. Hay veces que el primer fármaco no les genera una reacción adecuada o tienen efectos secundarios o no es el resultado que yo quiero, y a veces tengo que probar varios. Puede ser que a lo mejor yo tenga un paciente que se lleva perfectamente bien con todo el mundo, tiene un lenguaje fabuloso, tiene una convivencia social increíble, pero a la hora de la cuetiza tiene problemas graves. Entonces, manda una benzodiazepina que es de un efecto corto, y entonces no únicamente va a hacer efecto en el momento en el que el perro tiene un problema y después el perro puede seguir con su vida como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Tengo aquí la misma perrita que les mencioné. Cuando llegó con nosotros estaba completamente fuera de control, brincaba como si fuera venado encima de los muebles, tenía un apetito voraz, parecía aspiradora. Y bueno, pues ahorita esta es una postura que ella está tomando, está relajada, está atenta. Me gusta este tipo de fotografías porque la gente cree que porque el paciente está medicado va a estar completamente dopado y tronado. Y esto no es cierto. Lo que yo quiero es que el paciente tenga la oportunidad de relajarse y de disfrutar su vida, de estar atento a los estímulos, pero que si los estímulos le generan un efecto adverso a su vida. Y bueno, cuando llegó hace un mes, le tenía pavor a la transportadora. Y aquí podemos ver que se metió ella sola. No hemos hecho un solo trabajo en transportadora, ella solita decidió meterse. Ahora, tratamientos complementarios, de medicina complementaria, acupuntura maxibustión. En el caso de pacientes que llegan a tener lesiones crónicas, me encanta. Me encanta porque es una forma de también no hacer trabajar tanto al riñón, porque el riñón y el hígado van a ser los que principalmente van a eliminar todos los fármacos o todas las sustancias que entren al organismo, incluidas el alimento. Entonces, si yo tengo dolor crónico, es una excelente forma de controlarlo y de mantener a un paciente cómodo. Las feromonas también me pueden ayudar en muchos casos como complemento o en problemas iniciales. La aromaterapia, si bien yo no he encontrado en el caso de perros mayor información, quizá de forma científica, de forma anecdótica, pues tenemos buenos resultados principalmente con la lavanda, ¿no? Sí lo hemos trabajado con algunos pacientes, no en todos funciona, pero pues en algunos parece que sí les ayuda. Sin embargo, hay que tener cuidado porque los perros huelen más que nosotros. Pues cuando nosotros ponemos cierta cantidad de olor que para nosotros huele muy bien, tal vez para el perro puede ser demasiada, y me ha tocado perros que ahora tienen aversión a los olores porque saturaron los ambientes de este olor. Entonces también hay que tener cuidado. En el caso de la herbolaria, si bien hay productos a base de azahar, valeriana, hay otra hierba por ahí que ahorita se me olvidó. Si bien algunos pacientes pueden verse un tanto más relajados, también tenemos que ver sobre qué está funcionando, porque si yo tengo un paciente relajado pero no está aprendiendo, no me va a servir de nada, porque tengo que estar dando constantemente la hierba para que esté tranquilo. Y la idea o el objetivo del fármaco es que sea un auxiliar para que más adelante el perro tenga la facultad de producir sus propios neurotransmisores, no manteniéndolo con una medicación constante a menos de que sea necesario. El CBD, o lo que es el extracto de aceite de cannabis, bueno, pues ha estado trabajando también para ver qué resultados tiene en medicina de la conducta. Ahorita se está trabajando mucho en ello. Yo en lo personal todavía no he tenido el gusto de trabajarlo, pero ya tengo compañeros en el área de etología que están empezando a probarlo, sobre todo en algunos casos refractarios con medicamentos. Significa no funciona el medicamento, no reaccionan de forma adecuada, o simplemente
no tenemos acción del fármaco. Y bueno, en cuanto a las flores, a la arbolaria le puse ahí que está contraindicada para una servidora cuando estamos con tratamiento farmacológico de alopático. ¿Sí? O sea, cuando el paciente ya está con una fluoxetina, una clomipramida, un antidepresivo tricíclico, ahí suspendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en la parte de la herbolaria yo no tengo suficiente información sobre las interacciones con un fármaco determinado. Entonces, no me gustaría encontrar un grado tóxico con un paciente cuando ya no podamos hacer mayor situación. Entonces, la herbolaria, si la quieren usar, es responsabilidad de quien la receta, de quien la usa, pero cuando ya tenemos el tratamiento alopático, yo la verdad prefiero suspenderlo. Ahora, en el caso de las flores de Bach, no tengo suficiente información. Hay personas que dicen que les ha funcionado bastante bien, pero yo la verdad no lo trabajo. Trabajo principalmente con medicamento de tipo alopático. Es muy importante que nosotros estemos comprometidos y seamos profesionales. ¿Qué significa? No hagan promesas que no pueden cumplir. Hay pacientes que me han llegado y me han dicho, no, es que una persona o tal persona me dijo que debían de quitarle ese problema en 2 meses y no funcionó. No. La verdad es que hay problemas de conducta que son como la diabetes, ¿no? Tienen que aceptarlos, tienen que aprender a vivir con ellos, los pueden controlar, pero no los van a quitar por completo. Hay que evitar esta parte de trabajo garantizado en tantas sesiones. Cuando me dicen, ¿cuántas sesiones para arreglarlo? En primera no lo voy a arreglar, no está descompuesto, está enfermo, y bueno, pues las sesiones que sean necesarias, también depende de su compromiso, depende cómo reaccione el medicamento y también toda esta parte que tiene que ver directamente con el animal. Recuerden que los perros siguen cambiando, tanto en genética como en exposiciones y aprendizajes medioambientales. No es lo mismo que yo tenga un perro que tiene una estructura y un plan de vida a nivel de provincia o de campo, a que yo tenga un paciente aislado en un departamento. Es muy importante ser profesionales y buscar apoyo complementario. Cuando yo no puedo con una situación, por ejemplo, luego me consultan, oye, tengo un paciente con tal problema y es ciego o es sordo, bueno, le digo, sabes que yo no tengo mucha experiencia en este tipo de pacientes, sin embargo, el doctor Rodrigo Suárez Broad es una persona que tiene ya mucho trabajo con este tipo de pacientes, vamos a llamarle y yo creo que es mucho mejor para el paciente. Y algo también muy importante es el que no puedes resolver un problema de conducta no te hace una persona incompetente. O sea, hay que aprender también a entender nuestros límites y decir, ¿sabes qué? Puedo hablarle a alguien que me apoye, puedo hablarle a alguien que nos eche la mano, o sabes que esta de plano no es mi área y entonces voy a remitir al paciente o vamos a trabajar en equipo. Pero no se pongan, que la ropa no les quede grande, chicos, esto es muy importante. No se pongan sacos que no van a cubrir porque al final del día no son ustedes los que pierden, el que pierde es el perro. Es importante hacer equipo, es importante trabajar con los tutores, con la familia, con el perro, mantenerse en comunicación, con el apoyo, con los entrenadores, con los veterinarios y que nosotros podamos trabajar en un solo carril y que no nos empecemos a boicotear entre nosotros porque volvemos a lo mismo, el único afectado va a ser el perro y aquí es muy importante que nosotros entendamos que es un tiempo invertido para la mejora de calidad de vida de ellos y que se quiten de la falsa idea de controlar al perro, esa es otra cosa, porque nunca van a poder, el control de un individuo es una utopía, eso no existe, tenemos que aprender a convivir con ellos y tenemos que aprender a vivir con ellos, como vengan, con problemas o sin problemas, ¿sale? Pero son parte de la familia, hay que echarle compromiso, hay que tener una comunicación muy importante entre el profesionista o el profesional del área con el tutor y enseñarle al tutor a comunicarse con su perro, eso es muy importante. Y bueno, cabe señalar que es importante trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente me he encontrado lugares en donde, no, fulanito no lo hizo bien, porque es que es una maleta, no, es que esto no era de así, es que este es el nuevo método, es que hace asado. Al final del día, cuando nos empezamos a echar patadas entre nosotros mismos, ¿no? Nos vemos así, infantiles,
y no vamos a llegar a ningún lado, y el problema es que el que queda aquí en medio es el paciente. Entonces aprendamos a trabajar en equipo, cada uno tiene sus virtudes, cada uno tiene sus capacidades, y vamos a tener que trabajar para, literal, esta camilla representa salvar al paciente. Entonces, no se cierren a las nuevas ideas, no se cierren a la ayuda, no se cierren a las opciones. Los invito a que aprendamos a trabajar. El medicar a los pacientes es una oportunidad muy grande para muchos de ellos y es una segunda oportunidad que no van a tener en otro lado. Entonces, sí, es muy importante esta parte. Y bueno, Edgar me pidió que yo les recomendara 3 libros, pero como yo siempre me salgo de la raya y del contexto, ¿verdad? Entonces, yo les voy a recomendar una película que los va a hacer llorar, los va a aflorar todos los sentimientos, que se llama La tumba de las luciérnagas. ¿Y por qué me gusta mucho esta película o me gusta mucho recomendárselas? Porque debemos de recordar que tenemos sentimientos, ¿sí? Y esta parte de las emociones es fundamental cuando trabajamos con animales, porque nos hace más empáticos, porque nos hace entender mejor cada situación y sobre todo nos hace dar lo mejor de nosotros mismos. Hay otro libro que a mí también me gusta mucho que se llama Las mujeres aman demasiado. Ya sé que Donny me dijo que no dijera ningún libro de autosuperación. Sin embargo, este libro a mí me gusta mucho porque habla acerca de personas que dan amor desmedido y no son correspondidas. ¿Y esto porque tenemos que aprender a amar, pero también tenemos que aprender a amar con límites, y cuando aprendamos esta parte vamos a entender mucho a nuestros animales. Y finalmente, el libro de Fisiología de Medicina de Gannon es como la Biblia de todas las personas que nos dedicamos al área médica para saber cómo rayos funciona el organismo y qué produce cada célula, y entonces poder darnos una pequeña idea de lo complejo que puede ser el cuerpo, tanto humano como animal, y entonces determinar que no somos solamente una cabeza o un cuerpo lleno de peluche, sino que somos un individuo altamente complejo que necesita un área de entendimiento muy, muy, muy grande. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que esta plática nos ayude un poquito a entender esta parte de la medicación en animales de compañía, que no nos satanicemos, y lo más importante es que vamos a abrirnos a diferentes tipos de pensamientos. Y bueno, pues si tienen preguntas, estoy aquí listísima, Donny. Como siempre, me pasé de tiempo, perdón. Sin problema, de hecho, te queremos más tiempo. Ok, gracias. Sí, por supuesto. Okay. Es un placer, ya lo sabes. Gracias, Donny. Y bueno, pues no sé si tienes por ahí preguntas. Sí, claro, bastantes. De hecho, tengo algunas preguntas de personas que no pudieron estar en vivo, pero bueno, tengo una gran lista de preguntas. Pero vamos a empezar con personas que están aquí. Bien. Memphis, qué bueno, amigo, que estás por aquí. No te habíamos visto en las pasadas pláticas. Me habías comentado que tienes mucho interés sobre aprender un poquito más sobre perros, pero qué bueno que estás aquí. Él dice, ¿cómo saber la tendencia de comportamiento en un perro sin raza? Bueno, una de las cosas que yo les digo que es maravillosa es el perro criollo o el perro mestizo, porque tienen grandes canales de aprendizaje. No sé si compartan la idea conmigo, pero a mí me es mucho más fácil rehabilitar o mucho más fácil enseñarle a un perro que no tiene una definición per se de raza, porque tiene una gran capacidad de aprendizaje, y esto se debe principalmente a la selección natural a la cual ha sido sometida pues su familia, porque a pesar de que no tiene un pedigrí como tal, los perros, los animales criollos, son el mejor individuo de su camada, ¿sí? Yo les digo a mis clientes, hay una canción nefasta, que no sé si la han escuchado, que se llama Yo tenía 10 perritos, ¿no? Y entonces yo tenía 10 perritos, uno se murió de frío, uno de moquillo, uno atropellado, uno golpeado y no sé qué tanto. Esa es la selección natural. Es la selección natural, y cuando nosotros tenemos un perro criollo, tenemos un perro que ha sido pues abatido, golpeado, pero también ha tenido un crecimiento a veces sin tanta intervención del ser humano, tiene una formación un poquito más natural, y lo que tenemos que hacer es no catalogues a un perro por su raza, sino hay que individualizar los diagnósticos, y sobre eso y la capacidad y la velocidad de aprendizaje, sobre todo, sobre eso trabaja, más que a qué se parece labrador, entonces parece
¿no? Es un chihuahueño gigante de las montañas, no lo sé. Entonces, lo mejor es individualizar a cada perro. Perfecto, Yana. Un favor, ¿podríamos dejar de compartir pantalla para que la audiencia te pueda ver, por favor? Sí, claro. Estaremos Bueno, compartiendo les ¿Perdón? dejo ahí también mis contactos por cualquier pregunta que tengan. Si es que no logramos resolverla aquí, bueno, pues Sí, vamos a estar compartiendo toda tu información ahorita en los comentarios. bien. Y bueno, tenemos otra pregunta de Ruelas. Dice, adoptamos un perro raza grande hace un mes aproximadamente. ¿Es necesario que pase tiempo para conocer su personalidad real o se puede empezar con algún medicamento desde ahora? Bueno, primero, antes de hacer una evaluación de conductas y primaria o inicial, es el tiempo mínimo que se recomienda, un mes. ¿Por qué? Porque al principio llegan un poco asustados, es el proceso de adaptación, y una vez que sea el proceso de adaptación, bueno, pues entonces ya empiezan a mostrar sus conductas como tal. Ahora bien, ya que tienes un mes con él, hay que solicitar una evaluación y sobre la evaluación y la problemática de aquello que llegue a estar representando, bueno, pues entonces ya el clínico determinará si requiere farmacoterapia. Ahora, si tú lo estás llevando con una persona que no es un clínico, ¿sí? Con una persona que se dedica a modificación conductual o a un entrenador, él también te dirá si el problema se puede abarcar con este tipo de manejos o es importante ya canalizarlo con nosotros. Pero de entrada tú no puedes dar un fármaco si no tienes un diagnóstico. Ok, perfecto. Dice Leo Rojas, muy buena plática, felicidades. Gracias, Leo. Cuando existen herencias genéticas en el comportamiento, ¿qué eficacia tiene una intervención de nutriólogo clínico? Aquí se tiene que hacer una historia clínica etológica. Nosotros vemos desde que nace el paciente, pero si tenemos la oportunidad de evaluarlo desde más atrás, o sea, desde los padres, principalmente desde la madre, esto te va a dar un impacto. Por ejemplo, si la madre sufre desnutrición, ese paciente puede ser que tenga una mayor tendencia a mostrar conductas agresivas, principalmente en la entrada de la adolescencia. Pero si la perrita sufre de trastornos ansiosos, por ejemplo, entonces el paciente también va a tener una mayor tendencia a presentar trastornos ansiosos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todos los neurotransmisores que también están circulando en la sangre, en la mamá y que están funcionando, pueden llegar a influir directamente a los fetos en formación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se esté generando esta parte del sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, etcétera, vamos a tener una influencia del estrés materno y esto podría llegar a generar también. Ahora, nosotros podemos contrarrestar esto de cierta forma, sí. Si nosotros ya sabemos que tenemos un perrito o una perrita más bien con un problema de conducta que ya sea una alteración del comportamiento que ya requiera de una medicación, bueno, pues entonces cuando esos perritos nazcan yo voy a fortalecer con una excelente nutrición, voy a trabajarlo sensorialmente. ¿Por qué? Porque recordemos que la parte de la exposición o del aprendizaje es mucho más pesada que la genética. Entonces, si yo tengo una alteración neuronal preparto, pero posparto yo trato de hacer un mejor trabajo, sí puedo contrarrestar ligeramente los efectos que tenga adherencia. Sí, perfecto. De hecho, vamos a tener una plática con Alejandro Jauregui. Él es un especialista, podríamos decirlo de esta manera, en pitbulls. De hecho, los pitbulls que él tiene, bueno, sus padres estaban destinados o fueron destinados desde los abuelos a peleas de perros, en las grandes ligas de perros, de peleas de perros, horrendas peleas de perros. Sí. Pero bueno, sus perros son increíbles. Uno de ellos es Cerbero, que ha ganado más de 200 premios de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que también les va a interesar esa parte. Más adelante les pongo la fecha para que también estén atentos a eso, donde la genética pues tenía un poder o una fuerza impresionante y sin embargo son perros excelentes. Sí, porque la modificación y el manejo del ambiente después del nacimiento, si es óptima o adecuada, definitivamente le va a ganar al peso genético. Perfecto. ¿Quién puede tener la especialidad de etología clínica? La especialidad de etología clínica, un médico veterinario zootecnista
porque requiere de conocimientos de medicina básica para poder, al menos en México, para poder obtener un grado de especialidad. En otros países desconozco si aplique para otros profesionales de la salud, pero al menos en México, en España y en algunos estados de Norteamérica, sí se requiere como base ser médico veterinario. ¿Qué tipos de etología existen? Existe la etología pura. La etología pura es cuando Perdón, yo soy especialista. se cortó la transmisión un poquito. ¿Ya? Sí, ¿qué tipo? ¿Ya? ¿Listo? Tenemos etología. La etología es el estudio del comportamiento normal. Es, por ejemplo, cuando nosotros vemos los programas de National Geographic, ¿no? En donde está la vida del elefante, la vida del jaguar, y que de repente cazan ahí algún animalillo. ¿Y por qué la gente no interviene? No, porque son observadores, son etólogos. Lo único que hacen es observar. No tienen la capacidad de intervenir, ¿sí? Entonces, el etólogo va a ser el especialista de la conducta de una especie, pero nada más. O sea, no hay capacidad de intervención en un momento dado. Esa etología aplicada. La etología aplicada es cuando yo conozco la conducta de una especie y ahora sí puede ser que la use a favor. Esto pasa mucho, por ejemplo, en la parte del entrenamiento o en los perros de trabajo. Yo sé que ese perro es esa raza, por ejemplo, es muy buena para rastreo, tiene muy buena nariz, o tiene una conducta muy noble, o tiene una conducta muy cooperativa. Entonces yo voy a explotar esas conductas para poder sacar el máximo beneficio de la raza, del perro, de la especie, y que también sirvan para un proceso que ayude al ser humano. Tenemos esta parte de la etología clínica, en donde somos médicos del comportamiento, que atendemos las alteraciones, las patologías del comportamiento, y también existen los etólogos cognitivos, que son aquellos dedicados a la investigación de las conductas, pero pues ya a niveles mayores, a ligas mayores, ¿no? Ya literal los que se encargan de todos los procesos de investigación que nosotros podemos ir también usando para definir o alteraciones o aplicarla en un momento dado en perros de trabajo. Ok, nos pregunta también otra vez Ruelas, dice, tengo un perrito que sufre demasiado con los cohetes y es sumamente agresiva con otros perros. ¿Se puede contrarrestar este comportamiento? Aquí hay dos opciones. La primera son cohetes, ¿me dijiste? ¿Fuegos artificiales? Sí, se refiere a Sí, juegos artificiales. sí. Cuando es fuegos artificiales, se puede trabajar de dos formas. Si hay muchas fiestas patronales, ¿no? O ya estamos muy cercanos a los meses del año en donde tenemos una gran cantidad de cohetes, bueno, pues se puede atender con medicamentos que generen un estado de tranquilidad en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que está teniendo tu perro es algo que se llama agresión redirigida. Está en un estado de alteración tan grande, tan elevada, de un estado de excitación, que su sistema límbico pierde el control. Entonces, ¿qué pasa? Pues a la menor reacción o provocación, lo que va a hacer es todo ese estrés redirigirlo hacia el primer individuo que se le cruce. Entonces, se puede manejar con farmacoterapia, pero sí todavía tenemos un par de meses, por ejemplo, antes de que empiecen las cuetizas o de que haya este tipo de fiestas, se puede empezar con procesos de desensibilización y acondicionamiento y hacer la exposición de estímulos graduales. Pero pues primero se tiene que evaluar al paciente de forma completa para saber si solamente es este tipo de ruidos y cuál es el grado o la intensidad de reacción que tiene ante estos estímulos, y sobre eso establecer un plan de trabajo. Diana, ¿y qué opinas, por ejemplo, de estas personas que, pues, no sé, entrenadores, adiestradores, que tratan de desensibilizar al perro, por ejemplo, haciendo sonidos y se los van presentando y haciendo que el perro los esté tolerando supuestamente gradualmente, o no sé? Pues a mí no me gustan las exposiciones de inundación, que vendría siendo más bien, porque volvemos a lo mismo, tú no sabes si el paciente ya tiene un compromiso neuronal o si realmente estás generando, o sea, ¿cómo están tus canales? O sea, desde el momento en el que un perro ya tiene una reacción que no es la que nosotros esperamos, significa que sus canales ya no están
están de forma óptima. Y un proceso de inundación puede generarme más problemas que beneficios. Y si yo voy a curar a alguien de un miedo a las inyecciones, pues no lo voy a apuñalar 500 veces con una jeringa esperando a que se le quite el temor, ¿no? Entonces, yo soy una persona que pienso que se gana más con miel que con hiel, y si tenemos formas más amigables de generar un proceso de aprendizaje, activar el sistema de motivaciones, que eso también es algo importante cuando un perro tiene una enfermedad o una alteración mental, el sistema de motivaciones está totalmente apagado. Yo prefiero activarlo, prefiero despertarlo y que entonces el individuo disfrute realmente lo que está aprendiendo y pues no genera en un momento dado más trauma que beneficio. ¿Sí? Yo la verdad no trabajo el sistema de inundación, solamente lo trabajo en un concepto y eso es ya a criterio de una servidora, dependiendo si considero que el paciente lo va a soportar o no, pero nunca una inundación agresiva, jamás. Ok, indefensión adquirida y falsas recuperaciones, ¿no crees? Así es. Al final Ok, del bueno, día, el falso control. exactamente. Aldo Quintana dice, ¿dónde y qué se necesita para estudiar etología aplicada enfocada al perro? Creo que ya lo contestaste un poco, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, la parte de etología aplicada, pues aquí también necesitamos saber qué es exactamente lo que quieres estudiar, porque si yo digo quiero estudiar etología aplicada para la parte del entrenamiento, tal vez lo que necesito buscar es un curso de entrenamiento que tenga una certificación y que tenga programas que incluyan conocimientos de etología en el tema, ¿no? Ok. Sara dice, nos pregunta, ¿a qué te refieres con activar el sistema de motivaciones? Sí, puede ser que cuando, o sea, quiero encontrar un ejemplo. Cuando yo tengo un paciente que está comprometido con un trastorno de conducta, no importa lo que tú le ofrezcas, no importa que tú le ofrezcas un ribeye y le digas, ten, este es para ti. El perro no lo quiere. Es muy similar a esta parte de indefensión, ¿no? Yo le ofrezco algo que en verdad es un manjar y el perro solo se retira y se hace pequeño. ¿Por qué? Porque no encuentra el propósito de hacer las cosas. Cuando nosotros trabajamos a base de motivaciones, pues lo que hacemos es decirle, mira, si vamos trabajando, vamos obteniendo más, tú vas obteniendo más, todos somos felices, vamos teniendo un bienestar generalizado. Entonces, cuando yo hablo acerca de activar el sistema de motivaciones, es encontrar aquello que le resulta placentero, pero que no le va a generar una adicción también a un falso placer. Por ejemplo, hay perros que están muy estresados y encuentran un placer delicioso en estarse lamiendo las patas y a veces se llegan hasta el hueso, ¿no? O perros que se mascan las piedras, o perros que se comen objetos que no tienen, que no son alimento. Entonces, eso genera grandes dosis de dopamina, está reforzando el cerebro ahí, pero eso no es una motivación, eso es una adicción también. Entonces, cuando yo hablo acerca de despertar el sistema de motivaciones, es que el perro encuentre el gusto por aprender, el gusto por convivir, el gusto por hacer las cosas, y entonces cuando yo ya desperté este interés, cuando el individuo está pendiente de lo que yo le puedo mostrar o de lo que yo lo puedo auxiliar a conocer su mundo, por ejemplo, ¿qué va a pasar con ese tipo de pacientes? Pues que yo voy retirando el medicamento gradualmente y entonces literal le voy quitando las llantitas para que empiece a caminar solito. Al final del día, cuando hablamos de entrenamiento o modificación, no es tener a mi perro junto, no es tener a mi perro sentado, no es tener a mi perro quieto sin que destruya, no, es que yo le dé la oportunidad a mi perro de tener una vida libre de sufrimiento y libre de miedos, porque un paciente que tiene un problema de conducta vive con angustia, vive con miedo, vive con pánico, y eso no te motiva a reverendamente nada. Entonces, cuando yo trabajo esta parte del paciente y obtengo una salud mental, pues el paciente se siente motivado simplemente a vivir, ¿sí? Yo tengo una perrita que rescaté hace 7 años, mi mamá May, que pues, por ahí anda,
que estaba a 3 segundos de detención aprendida. Consideramos seriamente la eutanasia porque la perra no respondía absolutamente a nada. Estuvo medicada, estuvo con modificación conductual, lleva modificación conductual a 7 años. Y te puedo decir que es una perra que es feliz, sale, convive con otros perros, explora su mundo y pues, no me importa que haya acabado de salir de la estética, si la perra va y se revuelca en la tierra, llega con las hojas colgando, es feliz, ¿sí? Y al final del día creo que ese es el objetivo que nosotros queremos, que ellos disfruten su vida, nosotros poder tener un canal de comunicación con ellos, porque al final del día convivimos con ellos, no podemos dejarlos que vayan y hagan y decidan solos. Tenemos que tener una comunicación para poder tener una convivencia social también en nuestro entorno. Perfecto. Nos hace un comentario Vidal Martínez. Dice, todos estos métodos o formas de trabajo hablan de un tratamiento integral, pero al final de cuentas terminan descantándose o descartando el campo que no es el suyo. Parece que es el discurso de moda. Y si las conductas no son solo resultado de una interrupción de las confecciones de los neurotransmisores, estamos dándole toda la carga al factor físico, pero olvidamos el factor emocional y cognitivo y el entorno. Creo que lo has hablado claramente durante toda la plática. No sé si quieres agregar algo más. Cuando nosotros hablamos de un individuo, hablamos de todo, del todo, ¿sí? Ahora, decir que yo le cargo todo a los neurotransmisores, pues sí, por supuesto que sí, porque somos la mejor maquinaria que existe en el universo, y no lo digo como seres humanos, lo digo como individuos vivos, ¿sí? La verdad es que cada célula tiene su propósito, cada célula tiene su función, y cuando algo falla en el organismo, pues entonces tenemos que hacer algo al respecto. Es muy importante entender que el cuerpo y la psique van de la mano. Si uno falla, el otro va a fallar. Si yo tengo un problema de salud y no mejoro, y empeoro, y empeoro, y empeoro, no voy a estar contento. No me van a ver feliz, no van a ver una fiesta, no van a ver celebrando. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no está bien y entonces mi psique tampoco lo va a estar. Y al contrario, yo puedo tener una perfecta salud física, pero si no hay salud mental, el individuo tampoco está bien. Por eso en la primera plática, en la primera diapositiva, yo les decía, para una salud integral tenemos que tener 3 tipos de salud. Salud social, salud física y salud mental. Si a mí me falta alguna de estas, no puedo hablar de salud integral. Y cuando yo estoy hablando de que le damos peso a los neurotransmisores, por supuesto, porque tú pregúntale a alguien que tenga problemas de tiroides, pregúntale si vive bien sin medicamentos para tiroides. No vive bien, vive de la fregada. ¿Sí? Y no solamente porque se le hace la piel de papel, sino porque no puede controlar su peso, porque le duele la cabeza, porque toda la vida anda de malas, ¿sí? Y se toma su medicamento que le ayuda a cumplir la función de la tiroides y le mejora la calidad de vida. Pregúntale a una persona que tiene diabetes, que no puede tomar su medicamento, si se siente bien. No se sienten bien. Entonces, si nosotros vamos al doctor porque nos rompemos una pierna, y nos vamos al doctor porque nos enfermamos de la garganta, o vamos al doctor porque tenemos un problema de apéndice, ¿por qué no ir al doctor cuando tenemos una alteración de conducta? ¿Y por qué no aceptar un tratamiento cuando sabemos que algo no está funcionando bien en el cuerpo? Al final del día sigue siendo la parte del funcionamiento de un organismo completo. De aquí para acá y de aquí para acá es todo. O sea, no lo puedes separar. Todo se enferma y todo requiere en un momento dado tratamiento. Ok, ¿qué opinas de los cursos de etología para el público en general y que después de tomarlos se les otorga un título de etólogos? Bueno, para empezar, habría que ver quién ofrece el título, porque pues si no está respaldado por un instituto, por una universidad o por una institución formal, pues yo, por ejemplo, no lo consideraría. Ahora, es muy diferente que yo ofrezca un curso a que yo me ostente con un título, ¿sí? Por ejemplo, yo doy cursos de etología básica a todos los tutores de mis niños y a todos los tutores de mis pacientes. ¿Por qué?
Pues porque a mí me interesa que sepan cómo se comunica un perro, cómo funciona un perro en sociedad, por qué depende de una sociedad para tener una salud emocional, por qué necesita jugar, por qué necesita esto. Nosotros actualmente en medicina veterinaria somos todavía como el patito feo, ¿no? Es que todo lo quiere solucionar con el problema de las emociones. Ah, bueno, pues doctor, cuando usted no se enferme de gastritis y colitis nerviosa, pues no me responda, no me diga, ¿no? Entonces, aquí es muy diferente que yo tome un curso para mejorar mi trabajo como entrenador, que yo tome un curso para mejorar mi convivencia en casa con mis pequeños compañeros, que yo tome un curso para mejorar mi práctica clínica veterinaria, a que yo tome un curso que quién sabe dónde lo dieron, que quién sabe quién lo respalda, y entonces, si yo llego a tener un problema, o yo no puedo dar una solución adecuada, o yo llego a dar un mal diagnóstico o un mal tratamiento, ¿quién te respalda? ¿Sí? Entonces, desafortunadamente la etología, el bienestar animal, son palabras y conceptos que últimamente se han puesto pues en boga o de moda, y entonces pues empiezan a salir personas que también se autonombran etólogas, ¿no? Desafortunadamente, y pues esto la verdad es que en mi opinión carece de ética y profesionalismo. Perfecto. ¿Qué diferencia existe entre conducta y comportamiento? Algunos los homologan, algunos mencionan que la conducta es lo que se expresa y el comportamiento puede ser un conjunto de conductas. Entonces, depende también así como nos vayamos en la definición de cada una. Yo la verdad es que a veces los manejo de forma similar. Okay. ¿Qué opinas de los perros rescatados de la calle, en donde eran increíbles y después de su rescate son un caos? Bueno, es que aquí hay una palabra muy importante, el rescate, ¿no? Porque a veces me dicen, es que rescaté un perro de la calle. ¿Qué edad tiene? Como 8 años. No, no lo rescataste, lo secuestraste de su entorno. Sí, porque ese perro ya estaba hecho en la calle, ya tenía un modus vivendi, ¿no? He tenido pacientes que me dicen, bueno, más bien clientes que me dicen, es que pues nosotros ya tenemos varios años que lo vemos en la calle, sí, pero yo veo un perro que es un torote, ¿no? O sea, es un animal entero, grande, desarrollado, y que hoy lo veo aquí y pasado lo veo 15 kilómetros más arriba, ¿no? Y al día siguiente lo vuelvo a ver 15 kilómetros hasta de mi casa. ¿Por qué? Porque ese perro ya tiene un territorio, ese perro ya tiene una vida hecha. Entonces, a veces los rescates no todos son rescates. Este es uno. Dos, hay pacientes que sí, efectivamente te los encuentras en la calle muy vulnerables y todo, tienen hambre, tienen frío, están lastimados, están enfermos, los rescatas, literal, o sea, a ti te voltean a ver como Superman, ¿no? O sea, tú estás aquí parado con tu capa así roja, ondeado, digas que te dicen, o sea, wow, me saqué la lotería perruna, ¿no? O sea, tengo casa, me dan de comer, me dan amor, pero también aquí pasa algo muy importante. Nosotros como personas, como seres humanos, somos muy dados a tener un sentido de empatía muy grande. Y entonces, cuando nosotros adoptamos o recogemos un perrito de la calle en una situación muy vulnerable, entonces muchas veces tenemos el pensamiento de, pobrecito, ¿no? Es que hay que darle todo lo que nunca tuvo, entonces le damos todo el amor, le damos todos los premios, le damos todos los juguetes, lo dejamos hacer todo lo que quiere y no le ponemos límites y reglas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces no solamente me saqué la lotería, sino que ahora soy el cantante de moda, que puedo hacer y deshacer a mi antojo, porque estoy hiper consentida. Entonces, yo les digo, consienten a sus perros, amen a sus perros, pero consiéntanlos modo perro, ¿sí? Mi perra está súper consentida y jamás la van a ver con zapatos. Eso sí, la van a ver revolcada de tierra, la van a ver llena de pastitos y la van a ver a lo mejor hasta embarrada de caca, porque le encanta irse a revolcar en la caca, ¿no? Y entonces para nosotros es nefasto, pero pues para ellos es fabuloso, ¿no? Son conductas de perro. A ellos les gusta ir oliendo cada poste y a lo mejor yo ya me quiero ir, ya me quiero apurar. Ni modo, decidiste tener perro. Les decía en la plática que tuve el día de ayer, ¿quieres levantarte tarde? No tengas hijos y no tengas perros.
¿sí? Porque a las 7 de la mañana, si no es que es antes, el perro te está diciendo, oye, como que ya tengo que salir al baño y si no quieres un charco en tu sala, pues entonces, muévete, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nosotros también tenemos la responsabilidad de generarles una estructura de vida y eso lo mencioné también al inicio de la plática. La estructura de vida es enseñarles reglas y límites a nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos también esta parte, enseñamos esta parte de disciplina, pues lo que va a pasar es que nuestros perros van a crecer con una estructura y se van a desarrollar con una estructura. Entonces, si tú eres rescatado, si llegaste a una casa, ya no vas a sufrir, ya no vas a tener hambre, pero no puedes correr encima de las camas, cariño. ¿Sí? Para correr está el patio, para correr está cuando salimos al parque, para correr está la montaña cuando salimos a pasear, pero arriba de las camas no se puede brincar. Entonces yo tengo que aprender a poner límites. Muchas ocasiones eso es lo que pasa. Tenemos falta de límites porque queremos darles excedente de lo que no tuvieron cuando estaban en la calle. Así es. Alejandro Chávez dice muchas gracias por compartir el tiempo y el conocimiento. Gracias. Valeria nos dice, creo que es importante entender que los factores cognitivos, emocionales y de entorno, al final de cuentas, liberan, bloquean, estimulan ciertos neurotransmisores. Creo que es importante entender que los factores cognitivos, emocionales, como lo dijo la doctora, somos un todo con nuestro entorno. Perfecto. Excelente. Okay. ¿Cuál es tu opinión profesional sobre los métodos aversivos, collares de ahorque, pellizco, impulso electrónico, vibración? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el miedo enseña. Pero, ¿cuál es la otra realidad? Si tenemos mejores métodos, ¿por qué nos quedamos con métodos que pues, pueden llegar a resultar no solamente un peligro para la salud física del individuo, sino para la salud mental? Volvemos a lo mismo, tenemos que trabajar una salud integral. Ahora, hay gente que me dice, pero funciona, si lo sabes usar, funciona bien. Pues sí, pero mi papá fue contador hace 35 años y usaba calculadora y un cuaderno enorme, ¿no? Y todas las traía sus lapiceros en el saco y trabajaba a calculadora y apuntando numerito por numerito. Y pues si yo les presento ese método de trabajo a los contadores de ahora, me van a decir, vete al diablo, ¿no? Si ya tenemos sistemas de computadora, sistemas contables, que ya te sacan todas sus operaciones y que es mucho más fácil y más eficiente trabajar, ¿por qué rayos voy a trabajar con una calculadora? Yo lo veo desde el punto de vista, si yo voy a generar miedo y sufrimiento en mi paciente para que aprenda, pues entonces creo que necesito actualizarme definitivamente. Yo creo que esta pregunta también va ligada con lo que acabas de responder. Dices, ¿qué opinas sobre las personas que prometen resultados desde la primera sesión? Lo considero algo antiético y poco profesional. Ok. ¿Cuál sería un equipo multidisciplinario ideal? Bueno, depende del paciente. ¿Sí? Yo trabajo en varios equipos multidisciplinarios, por ejemplo, trabajo con colegas veterinarios, unos trabajan la parte dermatológica y yo trabajo la parte conductual, otros trabajan la parte cardíaca y yo la parte conductual, otros la salud felina y yo la parte conductual, o bien tengo equipos de trabajo en donde yo realizo los diagnósticos, tengo varios entrenadores con los cuales tengo el gusto de trabajar en colaboración. Y entonces ellos me llaman de repente y me dicen, ¿sabe qué, doctora? Tengo un cliente que me llamó para entrenar un perro, pero no veo mejoría, estoy viendo aquí como que esto se me hace raro, me gustaría que usted lo valorara. Entonces me lo mandan, hago la valoración y una vez que hago la valoración, si requiere tratamiento farmacológico, yo regulo esa parte, hago un plan de trabajo y entonces lo regreso con la parte del entrenador y el entrenador se ocupa de hacer la parte de la modificación y nos estamos comunicando constantemente para ver esta parte. También trabajo con educadores caninos que igual me dicen, ¿sabes qué? Tengo este cachorro, lo estoy trabajando, pero lo veo raro, como que algo no me checa, como que tiene mucho miedo, lo que sea. Lo evaluamos, vemos cuáles son los diagnósticos que podemos determinar y sobre eso igual establecemos un plan de trabajo y regresa con el educador. O
o viceversa. A veces a mí me llegan pacientes para modificación de conducta, le digo, ¿sabes qué? Este perro no necesita farmacoterapia, pero sí requiere desarrollar habilidades sociales. Ya le he hecho un grito a algunos compañeros que son educadores caninos que tienen perros de trabajo y entonces empezamos a hacer el manejo de desarrollo de habilidades. Entonces, el equipo ideal de trabajo es el que necesite tu paciente. Actualmente, ante esta situación en la que nos encontramos ahorita de contingencia, bueno, pues yo he estado haciendo, pues, estoy realizando consultas por videollamada, pero cuando es en otros estados de la República donde nos remite el médico veterinario, hacemos una presentación similar como está en Zoom y entonces se conecta el tutor, se conecta el médico veterinario que remite y una servidora. Entonces damos la consulta en conjunto y lo que hacemos es, yo los voy apoyando a ambos rubros y entonces cualquier asunto médico, ellos tienen allá en otro estado con quien correr de forma cercana y nosotros nos vamos monitoreando. Entonces el equipo ideal es el que el perro necesita. Perfecto, Diana. Pues bueno, has dado contestación a todas las preguntas y bueno, no sé si quieres agregar algo más. A mí me da mucho gusto que es todo el día de hoy con nosotros. Como ya lo he repetido en cada plática, conferencia, pues el objetivo de la manada de Donny es que tengamos información de todos lados. ¿Para qué? Para que nuestra mochila de conocimientos, de alternativas, esté siempre llena con cosas que nos puedan ayudar, ya sea para un caso en concreto, para otro caso, y si nos sirve algo, pues seguir sacando recursos y nunca quedarnos estáticos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco mucho a las personas que han estado aquí presentes. El día de mañana no tenemos actividades, pero el día lunes los esperamos a las 8 de la mañana. Va a haber una plática increíble con mi amigo Luciano Escamilla, el buen Chano de Monterrey. La tienen que escuchar, yo estoy más que apuntada ya para esa, ¿eh? Y va a estar padrísima y la plática es Mi vida con perros poderosos y bueno, va a estar increíble, nos la vamos a pasar súper bien. Espero que te la hayas pasado muy bien, Diana. No, pues increíble, muchísimas gracias por haberme considerado y bueno, pues recuerden que aquí el objetivo no es jalar en extremos de la cuerda, es ayudar a los perros a que tengan una excelente calidad de vida, porque al final del día ese es el reconocimiento que más nos debe importar. Sí, agradezco mucho, igual que como lo habíamos platicado, que fueras mucho más light en toda la información, porque bueno, estas pláticas están abiertas para el público en general. Agradezco muchísimo eso. Como tenemos algunos segundos de desfase en Facebook, bueno, nos acaba de mandar mensaje otra vez nuestro amigo Vidal Martínez y dice, Valeria, estoy de acuerdo, pero si un primer lugar modificamos estos factores y como último medicamos, puede acabar, pues acabamos de preguntar qué medicamento recomiendan en un perro que acaban de adoptar, pero alguien que se va adentrando en estos temas, la plática no fue tan integradora. Ok, perfecto. Carlos Alberto Mendoza Blanco nos dice muchas gracias, un abrazo para Donar, me imagino que es para Donny, desde Guadalajara. Okay. Sí, Vidal, realmente, pues bueno, son pláticas, no sé, creo que pues, sería sumamente difícil integrar factores y bueno, creo que esto lo que dije también ayer y lo he dicho en todas las pláticas, lo que buscamos con esta iniciativa es que ustedes abran las puertas de la investigación, del conocimiento, de la curiosidad, del cuestionamiento, ¿no? Aquí es bienvenido todo tipo de comentarios, porque al final de eso nos nutrimos y aprendemos todos juntos. No sé si quieres agregar algo más, Diana. Sí, aquí es importante que ustedes sepan también con qué personas en un momento dado cuando necesitan que un paciente sea, no necesariamente es que sea referido, pero sí que tenga una evaluación complementaria y que se pueda apoyar con la parte farmacológica. Ahora bien, un fármaco directamente, un psicotrópico, única y exclusivamente puede ser prescrito y emitida una receta por parte de un médico veterinario zootecnista con cédula profesional. Entonces, por más que nosotros queramos ayudar a nuestros pacientes, si no cumplimos con nuestros requerimientos ante saber lo que era antes AGARPA o la Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación Pública,
nosotros estaríamos infringiendo en un delito de usurpación de profesión al dar un medicamento sin la preparación profesional pertinente. Entonces, aquí no es la idea de que les enseñemos farmacología, sino que ustedes sepan que existen casos en los que sí es importante el complemento de la medicación con el monitoreo de un especialista, y una vez que tengamos esta ventana y este apoyo, podemos seguir trabajando, volvemos a lo mismo, en pro del beneficio de nuestro paciente. Ok, pues bueno, sin más ya por qué decir, espero que se la hayan pasado súper bien, Diana. Te agradezco nuevamente, agradezco a todos por su participación y bueno, nos vemos el próximo 29 de junio para que ladremos de perros desde Monterrey. Saludos, hasta luego, gracias. Bonita noche a todos y gracias, bye.